Al finalizar las tareas de la Asamblea Nacional, un tiempo antes, el presidente de la República envió un proyecto de ley urgente. Como la Asamblea, por mor del artículo 148 de la Constitución, cesó en sus funciones, fue disuelta, la posibilidad de que los proyectos urgentes caminen se viabiliza en la Carta Constitucional a través de ese artículo 148 con la consulta a la Corte Constitucional de la constitucionalidad. Hay todo un debate jurídico que alguna vez entablaremos, porque hay quienes dicen la Corte no debe entrar en materia del contenido, sino solamente calificar si es constitucional o no. Y el proceso legal de las normas es competencia directa del Ejecutivo. Bueno, más allá de eso, nosotros queremos hoy empezar a hablar un poco de lo que nos pasa a buena parte de ecuatorianos con estos cambios al impuesto a la renta, que además, de modo muy singular, entran en vigor inmediatamente, cosa que no ha pasado con otras reformas que entran en el periodo inmediatamente posterior, o sea, desde el 1 de enero, pero aquí estas reformas entran en vigencia inmediatamente. Y es que así hemos invitado a una especialista tributaria, Cintia Uzcategui, de Census Consultores, para que nos cuente un poco su impresión de esta reforma que entra por decreto ley y qué cambios sustanciales tendrán que ver con el día a día de los ecuatorianos que pagan impuestos. Se ha dicho que favorece a los sectores medios, también que habrá menos dinero en el erario nacional, pero pondrá más dinero al bolsillo de los ecuatorianos. Al menos ese ha sido el argumento del Poder Ejecutivo. Cintia, buenos días, gracias por estar con nosotros en Radio Quito, Platinum FM y Ecuador Radio, noticiero que es líder cada mañana aquí en la capital. Le escuchamos. Buenos días, Gonzalo, un gusto estar en este espacio. Sí, efectivamente, la reforma tributaria que ha sido aprobada el 16 de junio pues es algo que estaba esperando la ciudadanía, justamente por la corrección que ha hecho el Ejecutivo al impuesto a la renta de las personas naturales. Uno de los principales cambios que trae esta reforma es la corrección que había hecho este mismo gobierno en el año 2021 al eliminar o al disminuir la deducción de gastos personales que tenían las personas que trabajan en relación de dependencia. Esto va a generar, como el mismo gobierno o la administración tributaria lo ha indicado, va a generar un alivio a los hogares de aproximadamente 195 millones de dólares. Y lo que permite ahora, uno de los principales cambios, es que se aumenta el valor que yo voy a poder deducir de los gastos personales, pero voy a poder aumentarlo en base a cuántas cargas familiares tenga la persona natural, es decir, tenga la persona o tenga el contribuyente. O sea, vuelve a la estructura de antes de diciembre de 2021, pero además con este tema adicional de las cargas como potencial para la deducción, ¿algo así sería? Similar, no vuelve a la estructura que teníamos anteriormente, porque el año 2021, cuando se implementó esta reforma, se eliminó lo que era la deducción de gastos personales y se introdujo un concepto que se llama rebaja de impuesto a la renta, con un cálculo de un porcentaje, un 10 o un 20%, un límite que yo me podía rebajar del impuesto a la renta. Es decir, luego de que yo tenía mis ingresos brutos en el año, el impuesto a la renta se calcula de esta forma, ¿no? Yo percibo mis ingresos, me voy a una tabla progresiva en base a, si yo gano más, yo pago más en base a un porcentaje. Luego de calcular mi impuesto en base a esa tasa, en base a esa tabla que me arroja una tasa, yo podía ir a rebajar mi impuesto a la renta en base a un porcentaje de mis gastos personales. Entonces, ese es el concepto que se introdujo, que está vigente desde el 2022. Ese concepto se mantiene. Lo que ahora se permite es aumentar el valor de gastos personales que yo pueda utilizar y el porcentaje que yo debo calcular o que debo multiplicar por estos gastos personales va a depender de cuántas cargas personales yo tengo. Yeah. Se entienden como cargos personales hijos menores de 21 años que no perciban ingresos grabados, cónyuges o parejas en unión de hecho,
y estos son justamente, puedo tener hasta máximo 5 cargas personales para yo hacer mi rebaja del impuesto a la renta. Estamos dialogando con Cintia Uzcategui, especialista tributaria de Census Consultores. A ver, Cintia, esto se ha ido modificando en el tiempo, ¿no es cierto? Porque antes hablábamos de los 15.000 de rebaja, después se hizo un desagregado por rubros, entiendo que era salud, educación, no me acuerdo si vivienda o algún otro. Luego se dijo hay un techo máximo de esto. Es decir, ¿por qué ha cambiado tanto en el tiempo una norma de esta naturaleza? Esto es potestad, entiendo, del Poder Ejecutivo a través de, digamos, de su visión de cómo deben cobrarse los tributos. ¿Y qué pros y contras tienen todos estos cambios que se han hecho en el tiempo? Si nos puede comentar. Sí, efectivamente, la administración tributaria tiene justamente esa potestad de poder, de cierta forma, determinar cuáles son las personas o los contribuyentes que deben pagar más en base a quienes perciben más. Esa ha sido la justificación que ha tenido siempre el Ejecutivo respecto de las reformas que ha realizado. Y esto lo realiza, obviamente, el gobierno en base a los principios que están recogidos en la Constitución, que nos indican cuáles son los principios que debe regir un régimen tributario, la progresividad y el de la equidad tributaria. Entonces, lo que efectivamente ha indicado la Administración Tributaria es que, o se dio cuenta también la Administración Tributaria, que con esta reforma que se hizo en el año 2021 y que en el 2022 estuvo vigente, quienes fueron más afectados fue la clase media. Sí, porque justamente, pero se advirtió eso desde el principio, cuando se empezó a discutir la reforma ya se dijo, esto va a afectar primordialmente a la clase media. Correcto, es decir, las personas que probablemente ganan entre $1,000 mensuales, $2,500, $2,500 mensuales, y se veía mucho más la afectación si estas personas que reciben tal vez $2,500 o $2,000 mensuales de ingresos tenían cargas familiares y no podían pues utilizar los $15,000, $14,000, que como bien mencionas antes existían el límite máximo en la norma, pero siempre ha estado introducido el concepto de cuáles son los gastos deducibles personales, es decir, siempre se ha limitado a vivienda, alimentación, educación, salud, arte y cultura, fue el quinto concepto que se ingresó. Es en decir, una época igual también me parece que se introdujo ropa, ¿no? Sí, vestimenta estuvo ya está vigente hace algunos años. El concepto nuevo que se ha introducido es el tema de mascotas, es decir, los gastos relacionados con las mascotas de alimentación. No, ahora las mascotas para algunos son más importantes que las personas, pero bueno, independientemente de eso, ¿no? Son visiones de los tiempos que corren. A ver, Cintia, pero hay una cosa, se introdució una serie de ítems, pero cada ítem de estos tiene su techo. Actualmente sí, cada ítem igual tiene su techo. Ahora recordemos que depende de cuántas cargas personales yo tengo mi techo. Es decir, por ejemplo, si la tabla justamente que se ha aprobado ahora en la norma te establece específicamente, si yo tengo una carga personal, yo puedo utilizar un valor de gastos personales de $5,000 deducible. Ese es, si no tengo carga personal, perdón, si no tengo, porque las personas, ahora aumentó. A ver, sin carga es hasta 5,000, digamos. Sí, correcto. Ya, y de ahí, ¿cómo va la relación con conforme el aumento de cargas y hasta dónde? Si yo tengo 1, 2 cargas, va aumentando progresivamente. Por ejemplo, si tengo 3 cargas, es decir, un cónyuge y 2 hijos menores de 21 años que no perciben ingresos, el valor de gastos deducibles va de $10,000. Y si yo tengo 5 o más cargas, ahí yo llego al monto máximo de $15,000. Recordemos que el gasto de salud no tiene límite. Es decir, que yo podría utilizar todos mis $10,000 o mis $15,000 en salud, pero los otros rubros sí tienen límite. El de salud entonces no va a tener límite, los otros sí van a tener un techo. Ahora, si hay una diferencia entre personas naturales con relación de dependencia y los que no tienen relación de dependencia, esto valdría la pena explicar. Sí, la norma específicamente cuando habla de la deducción de gastos personales establece que deberá ser las personas relacionadas a sus ingresos obtenidos en relación de dependencia. Es decir, cuando yo estoy contratada por un empleador, esos son los únicos gastos que yo me puedo deducir, los gastos personales relacionados con vestimenta y alimentación, aparte del aporte al IES. Pero si yo soy una persona natural que factura o que emite facturas por servicios profesionales, etcétera, yo tengo que colocar o deducir para mi pago de impuesto a la renta los gastos relacionados
con mi operación, es decir, lo que me sirvió para generar los ingresos. Probablemente si yo soy una docente universitaria y de ahí yo recibo todos mis ingresos y tengo que transportarme en vehículo, pues podría poner un gasto de gasolina, obviamente podré poner gastos relacionados con educación que me sirvieron para poder generar o tener mi estudio y poder ser docente. Entonces, el concepto de deducibilidad de los gastos personales cambia si es que yo estoy en relación de dependencia o si solamente percibo ingresos por facturación, ¿no? Por mis servicios profesionales. Ahora, yo sé que Cintia no será experta en derecho, pero es especialista tributario. No sé, en derecho tributario si es especialista, yo no. Pero lo que digo es, ¿y no sería también discriminatorio que una ley diga, para los que están en relación de dependencia tengo esta excepcionalidad y para los que no están no? No es que la ley debe ser igual para todos. A ver si ese concepto lo podemos aclarar, si es tan gentil. Sí, justamente como mencionábamos, en la Constitución se recoge el principio de equidad, claro, que justamente indica que debe haber este principio vigente en el sistema tributario para que todos los contribuyentes tengan los mismos derechos y el sistema tributario sea de cierta forma igualitario para todos. Sin embargo, hay un concepto básico de la tributación que serán deducibles los gastos que yo utilicé para la generación del ingreso. Ese es el principio básico de tributación recogido en todas las normas tributarias. Claro, si usted hace un servicio de transporte escolar y tiene, no sé, el costo de los repuestos, de la buseta o cosas por el estilo, ¿no? Sí, exacto. Pero entonces ahí venimos nosotros al momento de analizar y decir, el legislador analiza y dice, una persona natural que trabaja en relación de dependencia, ¿en qué gastos tuvo que incurrir para poder generar este ingreso en relación de dependencia? Y ahí viene el principio de equidad que ha aplicado la administración tributaria y dice, bueno, si ha tenido que invertir en alimentación, en vestimenta, en educación, y por eso recoge esta deducibilidad. Mientras que las personas que facturan tienen otra posibilidad de analizar realmente cuáles fueron los gastos que le incurrieron y un poco más de libertad de analizar en base al criterio de deducibilidad cuáles yo podría considerar como gastos deducibles. Bajo esta premisa, entonces, Cintia, ¿no piensa usted que es inequitativa esta norma? Yo no considero que es inequitativa, considero que lo que debe sí hacerse es en cada liquidación del impuesto a la renta siempre aplicar este principio básico de tributación, previo yo a analizar cuáles gastos voy a consignar en mi declaración. Ajá. Estos gastos me sirvieron para generar la renta del año sobre la cual estoy tributando, sí o no. Y ese es el principio en el cual deberán analizar la administración en el caso pues de que me revise mi pago de impuesto a la renta del año. Correcto. Ahora, el otro tema, hubo una norma que se movió en cuanto al RIMPE. Entonces, explíquenos primero qué es el RIMPE, para los que no lo sepan, hay algunos oyentes que no necesariamente son expertos en la materia, y después qué se modificó en esa norma a través de este decreto ley que la Corte Constitucional viabilizó y que lo decidió el Ejecutivo. A ver si es tan gentil. Sí, el RIMPE es un régimen simplificado de impuesto a la renta. Es un régimen que está diferenciado de la tabla de impuesto a la renta de personas naturales y del impuesto a la renta de las compañías, de las sociedades que pagan una tasa del 25%. Entonces, el RIMPE lo que ha justamente es agrupado a un sector de contribuyentes que ganan hasta $300,000 al año, que tienen ingresos hasta $300,000. Y este régimen simplificado lo que establece es paga un impuesto a la renta en base a los ingresos y en base a una tasa progresiva, una tabla que ¿Pero tiene es para empresas o personas naturales también? Para los dos tipos de contribuyentes, para empresas o personas naturales. Hasta un techo de 300,000. Correcto. Y la tasa máxima es del 2%, que es lo que tú pagas sobre tus ingresos, y una fracción básica justamente ahí en la banda mayor. Ahora, este RIMPE o las personas que se pueden acoger al RIMPE no son las personas que ejercen cualquier actividad económica. Yo tengo que estar dentro de las inclusiones del RIMPE, es decir, por ejemplo, actividades de la construcción no pueden ser RIMPE, actividades de transporte no pueden ser RIMPE, a excepción de los taxistas. La ley establece específicamente cuáles son las actividades excluidas, que no me puedo acoger a RIMPE. Entonces, yo tengo que analizar... Pero todas las demás sí. No, comisionistas, por ejemplo, tampoco.
hay una lista específica en la Ya, norma. es bastante abundante esa lista, entonces veo. Servicios profesionales tampoco pueden acogerse a RIMPE. Entonces tenemos una lista de ciertas exclusiones. Entonces yo, para ver si soy RIMPE, primero tengo que ver, número 1, facturo hasta $300,000. Número 2, ¿estoy en las exclusiones, sí o no? Si no estoy en las exclusiones, sí puedo aplicar a RIMPE. Luego yo tengo que ir a ver una tabla, porque hay una tabla progresiva para pagar impuestos. ¿Cuál es una de las reformas importantes que se ha incluido en este año? Justamente se ha hecho una tabla progresiva para los negocios populares. Dentro de RIMPE hay una categoría que son los que ganan hasta $20,000. Esta categoría de hasta $20,000 no tiene que cobrar IVA en sus ventas, no tiene que declarar IVA, y son conocidos o son denominados como negocios populares. Los negocios populares, el año anterior, tengan o no tengan ingresos, tenían que pagar una tasa de $60 de impuesto a la renta al año. En esta nueva reforma se ha modificado eso. Si yo no tengo ingresos, yo no tengo que pagar esa tarifa de impuesto a la renta, y adicionalmente se ha dividido la franja de los $20,000. Los contribuyentes que ganan hasta $20,000 se ha dividido. Si yo gano hasta $5,000, pago $5. Si gano entre 5 y 10 de ingresos brutos al año, pago $15. Es decir, se ha hecho una tabla progresiva en los contribuyentes de negocios populares de RIMPE. Y el otro cambio importante es que este año se incluyó a los taxistas. El año pasado estaba excluido, específicamente los taxistas no podían acogerse a RIMPE, y este año ya se eliminó esa exclusión y ya los taxistas pueden acogerse otra vez a pagar el impuesto en este régimen simplificado. ¿Qué pasa con personas naturales que presten algún tipo de servicios profesionales y están por debajo de aquellos $20,000? Sí, las personas naturales, justamente te dice en la norma que se excluye la prestación de servicios profesionales, comisionistas, habíamos hablado, actividades agropecuarias están excluidas. Se excluye, ya. Se excluye, sí. Pues ellos seguirán con el régimen normal, pero igual hay unos techos, hay unos máximos sobre los cuales se pagan impuestos y bajo de los cuales no se paga, ¿verdad? Sí, ahora, la Administración Tributaria también emitió una resolución hace un par de meses donde ya lo hace más a nivel de detalle, especificando un listado de más de 300 actividades, donde te dice, si te dedicas a esta actividad, no puede ser RIMPE, y esta sí está dentro de RIMPE. Es decir, que sí se ha clarificado mucho más para los contribuyentes, depende de qué actividad yo brindo, puedo acogerme al régimen simplificado, sí o no. Si una persona nos está escuchando, ¿dónde puede consultar todo esto, Cintia? Bueno, efectivamente, pues la Administración Tributaria tiene la página del SRI.gov.es, donde tiene la norma tributaria. Sin embargo, pues sí puede ser un poco complejo, que sabemos que a veces es un poco confuso, existen reformas que primero salen, luego sale otra resolución que complementa la anterior. Pues bueno, con gusto nosotros en Census Consultores estamos dispuestos a atenderles todas las consultas que tengan respecto de esta ya a nivel de consultoría, ¿no? Ahora, la otra cosa que hay que entender es estos cambios a mitad del periodo, digamos, de cuando las personas tributan, es decir, las personas que antes del 16 de junio, que creo cuando entró en rigor esta norma, se regían a un esquema, y a partir del 16 de junio a otro. Normalmente lo que ha ocurrido es cuando hay reformas tributarias entran en vigor el 1 de enero del año siguiente. ¿Qué consideración quisiera hacer sobre este tema específico? Sí, y esto pues justamente se debe a un artículo que está recogido en el Código Tributario, que te habla acerca de la vigencia de la ley. Claro. El artículo 11 del Código Tributario te establece que cuando haya normas que se refieran a tributos cuya liquidación o determinación se hagan en periodos anuales, cualquier reforma entrará en vigencia desde el siguiente año. Eso establece el Código Tributario. Ya, pero entonces ahora, ¿el Código Tributario no estaría por sobre este decreto ley? Ahí podría haber alguna diferencia de opinión. Sí, eso fue uno de los debates que entre los especialistas tributarios, una vez que el presidente envió este decreto, estuvo en debate si era pues justamente constitucional o se estaba violando algún principio constitucional, dado que textualmente está establecido en el Código Tributario esto respecto de los impuestos que se liquidan anualmente. Sin embargo, nosotros sabemos que el decreto pues pasó por la Corte Constitucional, quien analizó... Que hace control de constitucionalidad, justamente, ¿no?
Correcto, exactamente. Y pues indicó que, de acuerdo en su sentencia, pues indicó pues que estaba la reforma de acuerdo a los principios constitucionales y por lo tanto entraría en vigencia de forma inmediata la determinación de impuesto a la renta para el año 2023. Con lo cual, lo que queda ahora y lo que la Administración Tributaria ha dicho, pues es que se tiene que enviar una nueva proyección de gastos deducibles para el año 2023, porque sabemos que las personas lo enviaron en enero del año 2023, ahora tenemos que hacer una actualización O sea, de los gastos. la proyección digamos, de 2023 que se hizo en enero iría hasta el 16 de junio y de ahí en adelante otra, más o menos así. No, yo debería hacer una unificada, es decir, debo rectificar. Es decir, yo podría, recordar. ¿Y eso cómo entrega a la persona, digamos, a quién se le envía, en qué tiempos, cómo es la cosa? Sí, recordemos que las personas naturales que están en relación de dependencia, el contribuyente que es el responsable solidario de pagar el impuesto es la empresa, es el empleador. Entonces el empleador es el que tiene la obligación de enviar un nuevo formulario que ya fue emitido por la Administración Tributaria, el SRI ya lo ha publicado en su página web. ¿Cómo será el nuevo formulario de gastos personales? Debe enviar pues a cada uno de sus colaboradores, de sus empleados, el formulario para que estas personas pues actualicen, ya indicando cuántas cargas familiares tienen y cuál será su nuevo tope o su nuevo máximo de deducción de gastos personales. Y lo que debe hacer la empresa es, en base a este máximo de gastos personales, hacer un recálculo, porque sabemos que los empleadores lo que hacen es una retención de este impuesto a la renta de las personas naturales y lo pagan a la Administración Tributaria en nombre del contribuyente. Entonces se deberá hacer un recálculo y de ahí pues podrá surgir que tal vez no tenga que pagar o no me tengan que retener nada de impuesto en lo que resta del año y probablemente tenga un valor a favor por las retenciones hechas en el primer semestre, ¿no? Yo esa liquidación la tendré que hacer al final del año, pero ya podría yo saber en base a mi proyección estimado cuánto me tocaría pagar. Ahora, yo no sé de este tipo de temas, lo que ocurre en otras partes del planeta, pero me parece a mí que es muy complejo el tema tributario en el Ecuador. ¿No habría una manera de simplificar las normas a fin de que cualquier ciudadano simplemente revise la norma, cumpla con sus obligaciones? Porque sí, se habla mucho de la elusión, de la evasión tributaria, pero lo que yo veo es que es tan complejo todo que el común de los mortales tenemos que pedir asesoría para una cantidad de cosas que no sabemos. ¿No habría manera de simplificar mucho más el tema de tributos para hacer que la propia recaudación de la administración, es evidente, el gobierno necesita recaudar tributos y hacerlo bien y que paguen todos y que paguen lo justo, sea algo bastante más cómodo, más simple, menos complejo? Porque la verdad es que los ciudadanos comunes nos vemos ante un muro y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo cumplimos con la ley? Pero me da la impresión de que es todo muy intrincado, ¿no? Sí, es correcto. Los sistemas tributarios en las diferentes naciones pues no son sencillos. No son sencillos. Sin embargo, no son sencillos, pero existen administraciones interamericanas tributarias. Por ejemplo, existe una que se llama el CIAT, que siempre realiza análisis, recomendaciones, mejoras, y una de las mejoras que se realizan es la implementación de regímenes simplificados, que es lo que busca justamente que contribuyentes pues que puedan acogerse a un régimen más sencillo, y uno de estos es el RIMPE, es decir, se busca pues que justamente en base a mis ingresos yo tribute, no sea tan complicado, tengo una tabla y puedo yo ir a la tabla y tributo y presento mi declaración 2 veces al año, como es el tema del RIMPE, ¿no? En el caso de negocios populares no pago IVA. Entonces realmente las administraciones tributarias tienen esa vía justamente para hacerlo más simple, los regímenes simplificados. Sin embargo, sabemos que una de las cosas que más dificulta también el cumplimiento de las formalidades o del pago de impuestos es las continuas reformas que existen a la norma. Claro. Las continuas reformas hacen que yo tenga que adaptarme ahora. Hasta el año pasado... Si no dominamos la primera reforma o lo que pasaba el año pasado, viene otra encima y ya nos confunde pues a los que no somos expertos, ¿no? Exactamente, y eso creo que es lo que hace más complejo en el Ecuador el conocimiento tributario respecto a cómo yo debo cancelar mis obligaciones, cuánto debo pedir factura, etcétera. Pero realmente pues eso está pues atribuido a los gobiernos pues que llegan
y pues ven mejoras que ellos creen que pueden optimizar, y por eso es que tenemos tantas reformas en nuestro sistema tributario, pero considero yo que eso es una de las cosas que hace más complejo la aplicabilidad. Cintia Uzcategui, especialista tributaria de Census Consultores, muchas gracias por estar con nosotros en Ecuador Radio, a través de Radio Quito y Platinum FM. Le estaremos molestando para alguna consulta específica en el futuro. Muy amable. Con gusto, Gonzalo. Buenos días.